Gracias a Dios por esta preciosa oportunidad que una vez más nos concede de emprender el viaje a través de las Sagradas Escrituras. Vamos a tener la oración de inicio. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti, pues ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones, Señor. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día a vivir enteramente para ti. Sé nuestro principal maestro. Bendice cada país que ya está conectado, cada familia, cada oyente, Señor. Bendice en todo tiempo. Que tu palabra sea ese alimento que sacie nuestras vidas, Señor, y transforme nuestras mentes y nuestros corazones. Quédate con nosotros, te necesitamos. En el nombre de Jesús te lo he suplicado y en Él te doy las gracias. Amén. Bueno, vamos a continuar y es con el capítulo 9 del Evangelio de San Marcos. Escuchemos con atención. Marcos capítulo 9. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios que viene con potencia. Y 6 días después tomó Jesús a Pedro y a Jacobo y a Juan y los sacó aparte solos a un monte alto y fue transfigurado delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces respondiendo Pedro, dice a Jesús: Maestro, bien será que nos quedemos aquí y hagamos 3 pabellones, para ti uno, y para Moisés otro, y para Elías otro, porque no sabía lo que hablaba, que estaban espantados. Y vino una nube que les hizo sombra, y una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, como miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y retuvieron la palabra en sí, altercando qué sería aquello, resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿qué es lo que los escribas dicen que es necesario que Elías venga antes? Y respondiendo él les dijo: Elías a la verdad, viniendo antes, restituirá todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Empero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Y como vino a los discípulos, vio grande compañía alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y luego toda la gente, viéndole, se espantó, y corriendo a él, le saludaron. Y preguntóles: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la compañía, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le despedaza, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo: Oh generación infiel, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Traédmele. Y se lo trajeron, y cuando le vio, luego el espíritu le desgarraba, y cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Y Jesús preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo ha que le aconteció esto? Y él dijo:
desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en aguas para matarle. Mas si puedes algo, ayúdanos, teniendo misericordia de nosotros. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. Y luego el padre del muchacho dijo clamando, creo, ayuda a mi incredulidad. Y como Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y desgarrándole mucho, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Mas Jesús, tomándole de la mano, enderezóle y se levantó. Y como él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas muerto él resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y así que estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque los unos con los otros habían disputado en el camino quién había de ser el mayor. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, púsolo en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dice, el que recibiere en mi nombre uno de los tales niños, a mí recibe, y el que a mí recibe, no recibe a mí, mas al que me envió. Y respondióle Juan, diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera los demonios, el cual no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos sigue. Y Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y cualquiera que escandalizare a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y fuera echado en la mar. Y si tu mano te escandalizare, córtala. Mejor te es entrar a la vida manco que teniendo 2 manos ir a la ajena, al fuego que no puede ser apagado, donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en la ajena, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar al reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado a la ajena, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal fuere desabrida, ¿con qué la adobaréis? Tened en vosotros mismos sal, y tened paz los unos con los otros. Bueno, nótese entonces en este capítulo 9 cómo el Señor toma aparte a estos 3 discípulos, Juan, Jacobo y Pedro, para mostrarle su gloria. Cuando Él, después de haber 6 días, Él tomó, fíjense, cuando Él revela en el primer versículo que
habrían algunos de los discípulos que no gustarían la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Entonces, cuando él habla esta expresión, venido con poder, la transfiguración, una experiencia visible del poder del reino y observada 6 días después de estas palabras por 3 de sus discípulos. Y esto era una anticipación tanto de la resurrección como de la segunda venida de Jesús. Así que el Señor toma a estos 3 discípulos y los lleva solos a un monte alto, y allí se transfiguró y sus vestidos se volvieron tan resplandecientes, tan blancos como la nieve, que revela Marcos que ningún lavador en la tierra puede hacer tal blancura. Y allí entonces se manifiesta Elías con Moisés, que hablaban con Jesús, y ellos entonces representaban las profecías y la ley de Jehová. Las profecías por Elías y la ley por Moisés. Entonces Jesús mostró esta gloria a estos 3 discípulos, pero Pedro le dijo a Jesús: Maestro, bueno, es mejor para nosotros que nos quedemos aquí y que hagamos 3 enramadas, 3 pabellones, una para ti, otra para Moisés y otro para Elías. Pero Marcos revela que él no sabía lo que hablaba, estaba como en un éxtasis, estaba espantado, dice él. Entonces aquí, en esa manifestación, se acerca una nube que les hizo sombra a ellos, y desde esa nube, esa preciosa y poderosa voz que manifestó que él era su hijo y a él se debía oír. Entonces notamos esta preciosa manifestación narrada por Mateo en el capítulo 17 y aquí en Marcos está en el capítulo 9. Y nos damos cuenta que al rato pues no vieron a nadie, solamente a Jesús. Y cuando ellos iban descendiendo del monte, Jesús les ordenó que no dijesen a nadie hasta que el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y los discípulos, por supuesto, guardaron silencio. Y no entendía esa expresión del Maestro. Sería aquello de resucitar de los muertos. Nace esa inquietud y les preguntan sus discípulos: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y él le aclara, por supuesto, y le dice: mire, Elías ya vino, y así como está escrito de él, él vino para que restaurase todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que él iba a padecer mucho, se ha tenido en nada. Por supuesto, esto sucedió en la vida de Jesús, pero él aclara: ya Elías vino y le hicieron todo lo que quisieron, así como estaba escrito. Entonces, por supuesto, Mateo y Lucas narran esto y nos asevera que Jesucristo les da a ellos la aclaración de que él había cumplido con su misión. Y vendría entonces Jesús como propiciación del pecado del mundo y pagaría esa deuda de la humanidad. Cuando él llegó, ¿verdad?, estaban los discípulos, recordemos que él había ido con 3 discípulos nada más, y se encontraban los discípulos y había una gran multitud alrededor de ellos. Y allí estaban los escribas que disputaban con ellos. Por supuesto, los escribas eran una secta bastante celosa y muy cuidadosa de todos los movimientos que hacía Jesús. Entonces, aparentemente los escribas estaban sacándole ventaja de la incapacidad de los discípulos para liberar al muchacho que estaba endemoniado. Así que esto lo usaban ellos como herramienta para menoscabar el poder de Dios. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corrieron al maestro, corrieron hacia él para saludarle, y él les preguntó: ¿qué es lo que pasa? Y había una gran multitud, y allí se acerca este padre y le dice: Maestro, he traído a mi hijo, a tus discípulos, porque él tiene un espíritu inmundo. Y le detalla
que donde quiera este espíritu lo toma, lo sacude, hace que eche espumarajo, que cruja los dientes y que se seque. Y él trajo a sus discípulos para que vieran cómo resolver esto, para que lo echasen fuera, y ellos no pudieron. Y al escuchar entonces Jesús el reporte del Padre, reprende públicamente a sus discípulos diciéndole: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? E inmediatamente piden que le traigan al joven. Y cuando se lo trajeron, el espíritu vio a Jesús y comenzó a revolcarse en tierra echando espumarajos. Y Jesús aquí, Marco nos detalla más detalles. Cuando Jesús entabla una conversación con el Padre, le dice: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le revela: desde niño. Muchas veces se echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Qué manera? Como es en este pasaje, Jesús nos dice que la condición, ¿verdad?, para la oración de sanidad contestada es creer. ¿Saben por qué? Porque Jesús le responde: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y el Padre entonces exclamó y dijo: creo, ayúdame mi incredulidad. Y Jesús vio que la multitud se agolpaba, esto estaba tremendo, y él reprende este espíritu y le da la orden que saliese de él este espíritu mudo, sordo. El Señor con autoridad le dice: yo te mando que salgas de él y no entres más en él. Y el espíritu, clamando y sacudiéndose con violencia, salió, y este joven quedó como muerto, de modo que muchos pensaban que estaba muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y lo levantó. Y esto fue algo notorio para toda la gente y los fariseos que estaban allí. El padre del muchacho, por supuesto, de este muchacho endemoniado, respondió con lágrimas en los ojos: creo. Y luego él le agrega: ayuda mi incredulidad. Siendo que la fe es un don, nosotros podemos orar pidiéndole tal como lo hizo este padre. Nótese que cuán rápidamente contestó la gracia de Dios, pero aquí se nos ofrece otra lección. En un ambiente donde creer sea difícil, nosotros deberíamos buscar otro diferente. Aún la capacidad de Jesús para hacer milagros se vio reducido allí donde la incredulidad prevalecía. Entonces, la oración y la alabanza proveen una atmósfera de fe en Dios, sin duda alguna. Así que en este texto Jesús explica otro obstáculo a la victoria de la fe que hace que las oraciones sean infructuosas. Aquí el Señor le revela en secreto a sus discípulos que es necesario orar, porque ellos se sorprendieron y le dijeron a ellos: Señor, cuando estaban ya en privado, ¿por qué no pudimos echarle fuera? Y el Señor les revela: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. La incredulidad se combate de esta manera, y el poder reprender y subyugar los espíritus malignos, los espíritus del mal, es usando estas importantes e imprescindibles armas: orar, ayunar. Entonces, esta explicación nos enseña algunas aflicciones, no todas, claro, son impuestas por el demonio, y algunos tipos de posesiones demoníacas no responden al exorcismo, solamente a la oración, esa oración ferviente que produce esa liberación. Entonces, perseverar en la oración, hermanos, acompañada de alabanza y ayuno, provee el ambiente para la fe que trae total liberación. Nuevamente Jesús a sus discípulos anuncia que iba a morir cuando él sale y camina por Galilea, y no quería pues que nadie lo supiera, y le revela a ellos que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de hombre y matarán, pero que después que él moría, él al tercer día resucitaría, cosa que ellos no entendieron entonces, y tenían miedo aparte de preguntarle.
fíjense esto. El Señor anuncia por segunda vez su muerte y Jesús se refiere también a la traición que va a ser víctima cuando revela: seré entregado, y sugiere la intención ya que tenía el corazón de Judas Iscariote. ¿Quién es el mayor? Jesús quiere que sus discípulos confiesen lo que están discutiendo, aunque ya él lo conoce y la respuesta es con su pregunta. Cuando él llegó a Capernaum y cuando estuvo en la casa, le preguntaron el Señor: ¿qué era lo que ustedes discutían entre el camino? Y ellos callaron, porque ellos en el camino habían estado discutiendo sobre quién sería el mayor de ellos. Y él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y él toma como ejemplo a un niño y lo pone en medio de los 12 discípulos y lo tomó en sus brazos. Y le dice: el que recibe en mi nombre un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, me recibe a mí y al que me envió. Entonces Jesús ilustra efectivamente la lección que acaba de ofrecer: servir a aquellos que el mundo considera insignificantes en el nombre de Dios, que por amor a Él equivale de hecho a servirle a Jesús. Y fundamentando el ejemplo anterior, debemos recordar el principio legal judío según el cual el representante de alguien es con él mismo. De esa manera, recibir a un niño pequeño es igual que recibir a Jesús, es igual que recibir a Dios. Entonces, las enseñanzas de Jesús sobre el servicio impulsaron a Juan a relatar un incidente que revela una actitud sectaria entre los discípulos. Había este hombre que él nota que estaba echando fuera demonios y no seguía a Jesús. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor, Juan propone reprenderlo porque él les relata este incidente, pero el hombre que ellos reprenden es un verdadero seguidor de Jesús, porque aunque no está en el círculo de los 12, hace la obra de Dios. Entonces, no hay lugar para exclusivismos egoístas en la iglesia. Eso está vetado. No se puede vivir así. Todos los cristianos genuinos debemos ser tolerantes con sus hermanos en la fe, sin importar su denominación. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Hay una prueba crucial a la hora de determinar el verdadero servicio, que es el motivo que lo inspira. ¿Se ha hecho la obra por el amor de Cristo y para su gloria? Los discípulos prueban que son sectarios. La palabra de Jesús: no se los prohibáis, son seguidas para una triple explicación de por qué la prohibición de los discípulos estaba equivocada. Cada una de ellas comienza con un por qué. Entonces, fíjense cómo el Señor va instruyendo a sus discípulos en cada situación. Y Él advierte Jesús sobre las graves consecuencias de poner en peligro el alma inmortal de otra persona. ¿Por qué? Porque Él advierte contra el pecado: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuese que se atase una piedra de molino al cuello y que se arrojase. Así que vuelve a recordar que si tu mano te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida sin mano, teniendo las dos manos, ir al infierno donde ese fuego jamás se apaga, y donde revela el Señor que el gusano de ellos no muere y el fuego nunca será apagado. Si tu pie es ese motivo que te hace pecar, entonces córtalo, porque es mejor que llegues manco que no llegues. Así que Jesús se está refiriendo a la rígida autodisciplina de los fariseos. El fuego purifica, la sal preserva, cuando hace referencia que todo será salado con fuego y todo sacrificio será salado. Pero buena es la sal, dice el Señor, pero si la sal se hace insípida, entonces ¿para qué va a servirse? Hay que entonces tener sal entre nosotros mismos, dice el Señor, teniendo paz unos con otros. De esta manera el Señor va vigilante de que sus discípulos vayan a hacer esta diferencia.
Entonces nos damos cuenta aquí que mejor soportar ahora el dolor de la autonegación que el tormento eterno en el futuro, como nos dice. Fíjense que el Evangelio, si los seguidores de Jesús pierden su apego al verdadero discipulado a causa de ambiciones egoístas, dejan de ser útiles como cristianos y en lugar de perseguir una posición privilegiada, deben dejar que la sal del Evangelio los preserve de la ambición egoísta, que tengan paz los unos con los otros. De esta manera el Señor da los consejos para vivir una vida en discipulado completamente plena. Seguimos avanzando hacia el capítulo 10 del Evangelio de San Marcos. Marcos capítulo 10. Y partiéndose de allí vino a los términos de Judea y tras el Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y llegándose los fariseos le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Mas él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron, Moisés permitió escribir carta de divorcio y repudiar. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se juntará a su mujer. Y los que eran dos serán hechos una carne. Así que no son más dos, sino una carne. Pues lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Y en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dice, cualquiera que repudiare a su mujer y se casare con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudiare a su marido y se casare con otro, comete adulterio. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reñían a los que los presentaban. Y viéndolo Jesús, se enojó y les dijo, dejad los niños venir a mí, y no se los estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Y saliendo él para ir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi mocedad. Entonces Jesús, mirándole, amóle y díjole, una cosa te falta, ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Mas él, entristecido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dice a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos se espantaron de sus palabras, mas Jesús respondiendo les volvió a decir, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que el rico entrar en el reino de Dios. Y ellos se espantaban más, diciendo dentro de sí, ¿y quién podrá salvarse? Entonces Jesús, mirándolos, dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. Y respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo,
que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermano, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o heredades, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 tantos ahora en este tiempo, casas, y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos, y heredades, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Empero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Y estaban en el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y se espantaban, y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se llegaron a él diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: Danos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu diestra y el otro a tu siniestra. Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: Podemos. Y Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y del bautismo de que soy bautizado seréis bautizados. Mas que os sentéis a mi diestra y a mi siniestra, no es mío darlo, sino a quienes está aparejado. Y como lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse de Jacobo y de Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dice: Sabéis que los que se ven ser príncipes entre las gentes se enseñorean de ellas, y los que entre ellas son grandes tienen sobre ellas potestad. Mas no será así entre vosotros. Antes, cualquiera que quisiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que quisiere hacerse el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces vienen a Jericó, y saliendo él de Jericó y sus discípulos y una gran compañía, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reñían que callase, mas él daba mayores voces: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, parándose, mandó llamarle, y llaman al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, echando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dice: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dice: Maestro, que cobre la vista. Y Jesús le dijo: Ve, tu fe te ha salvado. Y luego cobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bueno, tenemos entonces en este capítulo el tema sobre el matrimonio y el divorcio. Un tema que fue tocado por los discípulos y también en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo escribe bastante sobre este tema. El Señor acá nos dice, ¿verdad?, que Él se levanta de allí y viene entonces a la región de Judea y allí al otro lado del Jordán. Y Él vuelve el pueblo nuevamente a juntarse hacia Él. Y Él comienza a enseñarles como Él solía. Fíjense que no perdía oportunidad del Señor de impartir sus enseñanzas. Y allí, en medio de esa multitud, los fariseos lo abordan para estarle tentando. Y le preguntaron, pues, si era lícito que el marido dejara a su esposa, a su mujer. Y Él le dijo, miren, ¿qué fue lo que mandó Moisés?
Y ellos sacan ese material y dice, bueno, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y Jesús le dice, sí, eso lo hizo por la dureza de su corazón, del corazón de ustedes. Él permitió este mandamiento. Pero, ¿saben? El principio de la creación, Jehová, Dios, lo hizo varón y hembra. Por tal motivo, el mandato era que dejaría el hombre a su padre y a su madre y se uniría a su mujer, se adhería, quedaba firmemente allí, adherido, esa unión de esposo y esposa que intensifica la relación. Esa es la fidelidad, la lealtad y la permanencia que debe estar reinando en cada matrimonio. Por eso él le explica esto y ya no son dos, es una sola carne, así que ya esto ya no es uno, son dos en uno. Por tal motivo, lo que Dios juntó no lo va a separar el hombre. ¿Y dónde Dios juntó eso? Cuando el Señor dijo, ya, dejará a su padre y a su madre y se allegará a su mujer y serán una sola carne. Eso es el matrimonio. Entonces, en la casa llegaron los discípulos preocupados con esto que les había respondido a los fariseos y le dicen, Señor, cualquiera, los discípulos le comenzaron a preguntar lo que los fariseos le habían preguntado. Y le dice, el Señor, cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, ese comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudiada, y si ella repudia a su marido y se casa con otro, ella comete adulterio. Más claro, Marcos lo expresó sumamente, está clarísimo. Allí alrededor se presentaban muchos niños que traían a sus padres para que lo tocasen. Y los discípulos se enojaban con los padres que les presentaban. Parece que los discípulos pensaban que los niños eran como personas muy insignificantes para que les permitiesen interrumpir el trabajo de Jesús. Y entonces Jesús le da una respuesta indignada y muestra que nadie es tan insignificante como para no merecer su atención amorosa. Cuando él se indignó y se molestó y le dijo que dejaran los niños venir a él para que no se los impidieran, porque precisamente ellos son los herederos del cielo. Y tanto así que el que no reciba el reino de Dios como lo recibe un niño, no puede entrar al reino de los cielos. Y él tomó en los brazos a los niños tan tierno y colocó sus manos sobre ellos y los bendecía. ¡Qué hermoso detalle de nuestro amado Dios! ¡Cuánto tesoro hay en la niñez! Jesús entonces, al salir de allí de haber bendecido a los niños, seguía su camino y vino a él corriendo e hincado de rodillas delante de él un joven que le expresa, Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le pregunta, ¿por qué tú me llamas bueno? No hay ninguno bueno sino solo Dios. Y entonces le recuerda los mandamientos: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Fíjense esto, hermoso. La pregunta revela que el hombre cree que la vida eterna es la recompensa por las buenas obras. Y la verdadera bondad es una prerrogativa de Dios, aunque el hombre ha llamado a Jesús Maestro bueno. Si Jesús era solo un maestro, entonces no merecía ser llamado bueno. Por otro lado, si realmente era bueno, entonces era Dios. Sea o no sea este velado reclamo de divinidad, entonces Jesús dirige la atención del hombre hacia Dios, el más elevado modelo de bondad. Los mandamientos, excepto el de no defraudes, están tomados todos del Decálogo. Algunos sugieren que el no defraude es una aplicación del mandamiento 8 y 9. Nos damos cuenta entonces que Jesús, cuando le dice la lista de los mandamientos, él le responde, yo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, nos revela a Marcos este detalle, le amó y le dijo, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él se afligió tanto por esta palabra que se fue triste
porque él tenía tantas riquezas. Entonces, fíjese el amor, nos revela Marcos este detalle hermoso. El amor de Jesús por el hombre se expresa en un reto, tanto severo como afable. La una cosa que le faltaba era un corazón rendido completamente a Dios. Así que Jesús lo sometió a una dura prueba para poner al descubierto el hecho de que había convertido a las riquezas materiales en un ídolo, quebrantando así, por supuesto, el primer mandamiento. Cuando le dice tesoros en el cielo, esta es una expresión judía corriente, pero que Jesús no contiene la idea del mérito alguno. Jesús mira más allá de las exigencias específicas a un corazón que pretende entregarle esta devoción a Dios. Y él está hablando de tomar la cruz del discipulado. Entonces, los judíos consideraban las riquezas como una señal del favor de Dios, por lo que era algo inconcebible que las riquezas fueran un obstáculo para vivir en el reino. Jesús aquí demuestra la falacia de tal opinión y la aprovecha para enseñar de forma hiperbólica que es imposible que alguien que confíe en las riquezas pueda entrar en el cielo. Entonces, él dice, Jesús nos miró alrededor y le dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Y los discípulos se sorprendieron, claro, por lo que Jesús anunció. Y él dice, es difícil entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Aclara esta gran verdad. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino. Fíjense esto. Entonces, los judíos, ¿verdad? Esto les pasó algo así como que tremendo. Los logros humanos no ganan la salvación, solo Dios tiene la potestad de concederla. Entonces, Pedro, completamente desconcertado, quiere convencer a Jesús de que los discípulos lo han dejado todo para seguirle y que por lo tanto habían llenado los requisitos del discipulado que el Señor propuso a este joven rico. Jesús no será deudor de nadie y las bendiciones que da superarán las pérdidas materiales y las persecuciones sufridas en su servicio. Así que el Señor paga y paga bien. Los discípulos temían los peligros que podían encontrar en Jerusalén cuando le dice el Señor, cuando iban subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos y ellos se asombraban y le seguían con mucho miedo. Entonces él los vuelve a tomar aparte y les comienza a decir las cosas que iban a acontecer. Y le dice, mire, vamos a subir a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y esto les encarnecerá, le azotarán, le escupirán y le matarán, pero al tercer día resucitará. Como Jesús estaba tan claro en todos los sufrimientos que iba a suceder. Jacobo y Juan llegan a Jesús y le piden algo. ¿Qué es lo que quieres que os haga? Dijo Jesús. Señor, danos esta oportunidad. Concédenos que en tu reino nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y recordemos que San Mateo 20 nos revela diferente. Fue la mamá de ellos a quien se le acercó a Jesús. Pero Jesús les dice, ustedes no saben lo que piden. Ustedes pueden beber del vaso que yo bebo o ser bautizados del bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos, por favor, respondieron a una voz, podemos. Y Jesús le dice, bueno, verdaderamente ustedes deben tomar del vaso que yo voy a beber. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, ustedes también serán bautizados. Pero el que se sienten a mi derecha y a mi izquierda, eso no está en mí, sino aquellos a quienes mi Padre ha preparado. Entonces, fíjense en esto, esta frase hermosa del Hijo del Hombre subraya el servicio que se espera de los discípulos, ese rescate, la idea de obtener la libertad aquí expresada solo se puede entender a la luz de la pasión. En los versículos 33 y 34, los líderes religiosos aparecen como responsables de los sufrimientos de Jesús, pero en el versículo 45, Jesús toma la iniciativa de servir y para dar su vida en rescate por muchos, como lo dice el profeta Isaías, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, cuando los oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra el par de hermanos Juan y Jacobo al estar ellos haciendo esta solicitud de superioridad. Entonces Jesús
va camino a Jericó. Vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y todos sus discípulos, había una gran multitud y había un hombre llamado Bartimeo que era ciego, hijo de Timeo. Fíjense los detalles que nos da Marcos. Y él estaba sentado junto al camino y él, oyendo que estaba pasando Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a pedir a Dios: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Imagínense, Bartimeo reconoce a Jesús como el Mesías al utilizar este título de hijo de David, y la confesión es la más significativa de todas desde que Jesús inicia esta marcha hacia la cruz. Y el ciego no dejó que nada se interpusiera en su camino hacia Jesús. Y la fe de Bartimeo le devuelve la vista. Él, como la mujer del Evangelio del capítulo 5, versículo 34, no se detienen por la multitud, así como la mujer que tenía el flujo de sangre no los detuvo la multitud. Él estaba allí sentado junto al camino, pero después siguió a Jesús en el camino. Entonces él arrojó su capa y se levantó. Y muchos le decían que se callara, pero otros le dijeron: ten confianza, levántate que él te llama. Y Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Cuántas veces nosotros clamamos a Dios y no le damos el detalle de lo que queremos? ¿Qué quieres que te haga? Y el Señor le dice: maestro, que recobre la vista. Nunca él había visto. Y Jesús le dijo: anda, tu fe te ha salvado. Y enseguida él recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Imagínense qué gozo este hombre que después de haber nacido ciego, le dio el Señor la oportunidad de ver. Seguimos adelantando hacia el capítulo 11 del libro de San Marcos. Marcos capítulo 11. Y como fueron cerca de Jerusalén, de Betfagé y de Betania, al monte de las Olivas, envía 2 de sus discípulos y les dice: id al lugar que está delante de vosotros, y luego entrados en él, hallaréis un pollino atado, sobre el cual ningún hombre ha subido. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo ha menester, y luego lo enviará acá. Y fueron y hallaron el pollino atado a la puerta afuera, entre 2 caminos, y le desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus vestidos, y se sentó sobre él. Y muchos tendían sus vestidos por el camino, y otros cortaban hojas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, y siendo ya tarde, salióse a Betania con los 12. Y el día siguiente, como salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó si quizá hallaría en ella algo, y como vino a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús respondiendo dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. Y lo oyeron sus discípulos. Vienen pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que alguien llevase vaso por el templo. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito que mi casa, casa de oración será llamada por todas las gentes? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los príncipes de los sacerdotes, y procuraban cómo le matarían, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Mas como fue tarde, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana,
vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dice: Maestro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús les dice: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en la mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estuviereis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonareis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y volvieron a Jerusalén, y andando él por el templo, vienen a él los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos, y le dicen: ¿Con qué facultad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esta facultad para hacer estas cosas? Y Jesús respondiendo entonces les dice: Os preguntaré también yo una palabra, y respondedme, y os diré con qué facultad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos pensaron dentro de sí, diciendo: Si dijéremos del cielo, dirá: ¿Por qué pues no le creísteis? Y si dijéremos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos juzgaban de Juan que verdaderamente era profeta. Y respondiendo dicen a Jesús: No sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dice: Tampoco yo os diré con qué facultad hago estas cosas. Tenemos entonces que el Señor está preparándose ya en su última semana, y precisamente este acontecimiento maravilloso que se detalla en la entrada triunfal estaba cerca de Jerusalén, y estaba junto a Betfagé y a Betania, que está frente al monte de los olivos, y Jesús allí envía a 2 de sus discípulos y le dijo: vayan a la aldea que está allí enfrente de ustedes, y van a traer en ella un pollino. Fíjense esto. Y en los días finales de su ministerio, por supuesto, Jesús ya declara abiertamente su condición de Mesías. Él estaba cumpliendo intencionalmente las profecías relacionadas con el Mesías y realizando las obras que muestran su autoridad como rey. Y entonces Jesús se presenta a sí mismo ante la nación como aquel en que se cumple dramáticamente esa profecía narrada por el profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Y este acontecimiento, ¿verdad?, tuvo lugar el domingo antes de la crucifixión. Y el hecho de que el pollino nunca hubiese sido montado tiene una gran importancia, muy especial, porque recordemos que los objetos utilizados con ese propósito sagrado nunca debían haber sido usados para otros fines. Eso es suma importancia, y esta es una forma donde ellos lanzaban, colocaban ramas, palmas. Esa es una forma muy acostumbrada para rendirle homenaje a un rey por parte de sus súbditos. Y cuando ellos comenzaron a clamar a Jesús, Hosana, precisamente evocando el Salmo 118, versículos 25 y 26, la gente estaba públicamente reconociéndolo como su Mesías, Hosana, cuyo significado es salve ahora, y llegó a ser una aclamación tradicional de alabanza, igual que el aleluya. Entonces tenemos aquí que el Señor entra al templo y limpia el templo, y esta inspección preliminar del templo por parte de Jesús formó parte de los preparativos para los acontecimientos de los siguientes días. Vieran, las autoridades del templo habían establecido una especie de mafia religiosa, ¿sí? Así mismo, la que recibía, por supuesto, le generaba muchísimas ganancias. Esas transacciones fraudulentas al limpiar el templo, se cumple el cumplimiento de la profecía dicha por el profeta Malaquías, cuando dice que 3
del 1 al 3, pues Jesús demostró dramáticamente su autoridad mesiánica. Y nos fijamos acá que él limpia, ¿verdad? Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando algún tipo de utensilio. Y el pueblo había perdido tanto ya el respeto que le inspiraba el templo al utilizarlo como un atajo entre la ciudad y el monte de los olivos. Fíjense este hermoso detalle que nos revela el evangelista San Marcos. Fíjense cómo él volcó las mesas de los cambistas, pero también se enojó al ver que el templo era tomado como un atajo. Fíjense qué manera el Señor. Y les enseñaba diciendo lo que está escrito en la palabra. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han vuelto casa de ladrones. Cuando los escribas oyeron todo esto, por supuesto, esto causó una gran indignación y buscaban la oportunidad de matarle porque ya ellos estaban ya preocupados con esa doctrina que le estaba enseñando. Entonces, nos damos cuenta cómo el Señor limpió rigurosamente su casa. Y sigue narrando Marcos la lección positiva que se puede extraer de la maldición a la higuera en el poder de la oración con fe. Un monte es símbolo de un obstáculo, recordemos, de un impedimento, de un problema insalvable. Y la fe es la llave que libera los recursos del cielo para enfrentar cualquier situación. Cuando el Señor ve esa higuera que estaba sencillamente seca, le dice, maestro, mira. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Le dice Pedro, Señor, esta higuera que maldijiste se ha secado. Y el Señor le dice, claro, tengan fe, tengan fe. Todo lo que le pidieres al Padre orando, lo recibiréis. Más que hermosa esta confesión que el Señor nos revela. Jesús habla sobre esa confesión de la fe. De los propios labios de Jesús recibimos la más directa y práctica instrucción concerniente al ejercicio de nuestra fe. Consideremos estos 3 puntos. La fe debe depositarse en Dios. Primero es la fe que se expresa, es la fe que se busca. El Todopoderoso es la fuente y la base de nuestra fe y de nuestro ser. Y la fe fluye solamente hacia Él, debido a que la fidelidad fluye directamente de Él. Y la fe no es una treta que hacemos con los labios, sino una expresión que brota de la convicción de nuestros corazones. Así que la idea de que la confesión de la fe es una fórmula para conseguir cosas que Dios no tiene base bíblica, sencillamente. Lo que aquí quiere decir Jesús, lo que aquí nos enseña es que la fe que hay en nuestros corazones ha de expresarse, lo cual la convierte en algo activo y eficaz y produce, por supuesto, resultados concretos. Y las palabras de Jesús, todo lo que pidieres, extienden a principios y a todos aspectos de nuestra vida. La única restricción son que nuestra fe está puesta en Dios, nuestro Padre viviente, y en concordancia pues con su voluntad y su palabra, que nosotros creamos en nuestros corazones y no dudemos. Así que cuando decimos a este monte, no es un ejercicio vano o supersticioso, sino que es una forma de invocar la promesa de la palabra creada por Dios. Entonces, Él hace también una gran salvedad sobre el perdón. Cuando ustedes estén orando, si ustedes quieren recibir algo, deben estar exentos de rencores, deben tener su corazón limpio, porque si ustedes tienen algo contra alguien, también vuestro Padre, ¿verdad?, que está en los cielos, Él no los va a perdonar esas ofensas, porque si nosotros no perdonamos, pues tampoco Dios nos va a perdonar, tal cual lo revela la oración perfecta. Perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona, Señor. Así que el Señor vuelve nuevamente a Jerusalén, y andando allí por el templo vinieron esos principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, la élite religiosa, y le dijeron, mira, estaban por supuesto enardecidos lo que había hecho con el templo y todas las cosas, nada que le agradaban. ¿Con qué autoridad tú haces esto? Y el Señor le dice, bueno, yo les voy a responder si ustedes me responden.
que si el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres. Y ellos estaban entre sí discutiendo y pensaban, si decimos que del cielo, él nos va a decir por qué no lo creíste. Y si decimos que de los hombres, el pueblo nos va a herir, porque ellos se sentían entre la espada y la pared. Así que dijeron entonces, bueno, no sabemos. Jesús le dijo claramente, bueno, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. De esa manera se lo sacó de encima, porque era una persecución extremadamente abusiva de esta gente. No se cansaban de estar sitiando a Jesús. Bueno, vamos entonces a seguir avanzando hacia el capítulo 12 para estar al día con los capítulos del día de hoy. Escuchemos. Marcos capítulo 12. Y comenzó a hablarles por parábolas. Plantó un hombre una viña, y la cercó con seto, y cavó un lagar, y edificó una torre, y la arrendó a labradores, y se partió lejos. Y envió un siervo a los labradores al tiempo, para que tomase de los labradores del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le hirieron, y le enviaron vacío. Y volvió a enviarles otro siervo, mas apedreándole le hirieron en la cabeza, y volvieron a enviarle afrentado. Y volvió a enviar otro, y a aquel mataron, y a otros muchos, hiriendo a unos y matando a otros. Teniendo pues aún un hijo suyo amado, enviólo también a ellos el postrero, diciendo, tendrán en reverencia a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y prendiéndole le mataron y echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los que edificaban, esta es puesta por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía a ellos aquella parábola, mas temían a la multitud, y dejándole se fueron. Y envían a él algunos de los fariseos y de los herodianos, para que le sorprendiesen en alguna palabra. Y viniendo ellos le dicen, Maestro, sabemos que eres hombre de verdad y que no te cuidas de nadie, porque no miras a la apariencia de los hombres, antes con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Entonces él, como entendía la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Y ellos se la trajeron y les dice, ¿cuya es esta imagen y esta inscripción? Y ellos le dijeron, de César. Y respondiendo Jesús les dijo, dad lo que es de César a César, y lo que es de Dios a Dios. Y se maravillaron de ello. Entonces vienen a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriese y dejase mujer y no dejase hijos, que su hermano tome su mujer y levante linaje a su hermano. Fueron 7 hermanos, y el primero tomó mujer y muriendo no dejó simiente, y la tomó el segundo y murió, y ni aquel tampoco dejó simiente, y el tercero de la misma manera. Y la tomaron los 7 hermanos, y tampoco dejaron simiente. A la postrer murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resucitaren, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dice, ¿no erráis por eso, porque no sabéis las Escrituras ni la potencia de Dios? Porque cuando resucitarán de los muertos, ni se casarán, ni serán dados en casamiento, mas son como los ángeles que están en los cielos. Y de que los muertos hayan de resucitar, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo, Yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac?
y el Dios de Jacob? No es Dios de muertos, mas Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Y llegándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente, y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y que amarle de todo corazón, y de todo entendimiento, y de todo el alma, y de todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, más es que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dice: No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Y respondiendo Jesús decía, enseñando en el templo: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Luego, llamándole el mismo David Señor, ¿de dónde pues es su hijo? Y los que eran del común del pueblo le oían de buena gana. Y les decía en su doctrina: Guardaos de los escribas, que quieren andar con ropas largas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor juicio. Y estando sentado Jesús delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y como vino una viuda pobre, echó 2 blancas, que son un maravedí. Entonces, llamando a sus discípulos, les dice: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, mas ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su alimento. Bueno, precioso este capítulo, todo lo que trae enseñanza a nuestras vidas es de sumo valor. Y el Señor impacta a esta sociedad judía de los líderes religiosos con parábolas que les detallaba la crueldad que en ellos había, porque Jesús le comenzó a hablar sobre la parábola de aquel hombre que plantó una viña y que la había cercado, y él envió a sus siervos, los labradores, para que le enviasen también de ese fruto. Y dice que los golpeaban y los enviaban vacíos. Y así lo hizo, y los siervos eran apedreados, hasta que en varias oportunidades todos los siervos que él había enviado habían sido ultrajados, matados, habían sido humillados, hasta que determinó decir: bueno, voy a enviarle a mi hijo, y de él van a tener bastante respeto. Pero cuando los labradores se dieron cuenta que habían enviado al heredero, concertaron matarlo, para así entonces quedarse con la heredad. Y lo mataron y le echaron fuera de la viña. Y él pregunta: ¿qué hará el Señor de la viña? Vendrá a destruirla, vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Y les dice entonces: ¿no has entendido lo que está escrito en la palabra? Que esa piedra que han desechado los edificadores han venido a ser cabeza del ángulo. Y el Señor ha hecho todo esto precisamente, y esta es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y esto despertó en ellos tal enojo que deseaban matarle, porque ellos estaban muy claros, habían entendido que contra ellos el Señor había hecho esta parábola,
porque eran ellos los que representaban esos siervos malvados que mataban, que dejaban, que destruían a todos aquellos que le enviaban el mensaje de Dios. Estos hombres le hicieron una pregunta porque siempre estaban emboscando al Señor, si era lícito darle el tributo a César. Y por supuesto que Marcos revela aquí que estos hombres eran lisonjeros. Le decían, Señor, nosotros sabemos que tú eres un hombre veraz, que no te cuidas de nadie, que no miras las apariencias de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y le colocan esta cascarita de guineo. ¿Es lícito dar tributos a César o no? ¿O no daremos? Y el Señor, sabiendo la hipocresía de ellos, su falsedad, le dijo, ¿por qué me tientan? Y pide que le traiga la moneda. Y al traérsela, entonces Jesús le dice, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos dijeron, bueno, este es de César. Bueno, aquí está, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y esto, por supuesto, causó en ellos grande admiración porque pensaban que habían hecho la trampa perfecta para hacerlo quedar en mal delante del pueblo, delante de los oyentes. Entran en acción después que los fariseos fueron vencidos, entran los saduceos en acción porque esto era uno detrás de otro y le dicen ellos, mira, hay algo sobre la resurrección. Moisés escribió y ordenó que si el hermano de alguna mujer moría y este no dejaba hijo, pues tenía que casarse con el hermano para levantarle simiente. Bueno, sucedió que una mujer que se casa, muere su marido y toma al siguiente hermano y tampoco le deja hijo. Y así todos la tuvieron. Al final, dinos con quién ella se va, él se va a quedar. Y fíjense esto, los fariseos, a diferencia de los saduceos, sabían y confiaban en ángeles y en la resurrección. Los saduceos no. Fíjense la manera en que tentaron a Jesús. Y Jesús le dice, miren, ustedes están errando, ignorando las escrituras. No erráis ustedes y el poder de Dios. Cuando resuciten de los muertos, fíjense, dándole a entender que estaban tan errados en su credo, porque sí habrá resurrección. Y como evidencia clara, Jesucristo es la primicia de la resurrección. Entonces, ni se casarán ni se darán en casamiento. Ellos serán como los ángeles que están en los cielos. Pero eso respecto a los muertos que resucitan, no has leído lo que dijo Moisés cuando estaba hablando con Dios en la zarza, cuando se manifestó a él diciéndole, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Dios definitivamente no es Dios de muertos, sino de vivos. No es Dios de muertos. Entonces los saduceos aceptaban como sagrada pues los 5 libros del Antiguo Testamento y ellos rechazaban la resurrección porque no encontraban nada en ellos que apoyaba esa doctrina. Y Jesús, por supuesto, le llamó la atención sobre el hecho de que cuando Dios pronunció esas palabras en el libro de Éxodo a Moisés, Abraham, Isaac y Jacob ya tenían muchísimos años de haber estado muertos. Por lo que evidentemente el Señor aclara que que había vida después de la muerte. Así que el Señor, enfrentando estos hombres que no se fatigaban de estar acechando al Señor. Y entonces nuevamente entran en acción los escribas que los había escuchado disputar y habían visto que le habían respondido bien y les preguntó, yo necesito saber cuál es el primer mandamiento. Y Jesús le dijo, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Deuteronomio 6:4. Fíjense esto, cómo el Señor revela estas verdades de una manera maravillosa. Y Jesús le respondió entonces, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo, pues, es igual a este. Vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Son las 2 columnas donde se sostiene la obediencia con fe al Señor. Entonces, nos damos cuenta que el escriba no solo estaba de acuerdo con Jesús, sino que le coloca estos 2 mandamientos de amor por encima
de toda la religión judía. Y el Señor le dice, no estás lejos. El escriba estaba en la presencia de aquel que encarna el verbo de Dios. Jesús condena enérgicamente a los escribas por su orgullo, por ese deseo de prominencia, su despliegue de falta de piedad y su cruel avaricia. Entonces, la sincera devoción de la viuda, nos damos cuenta en este relato, está en agudo contraste con la falsa rectitud de los escribas, porque en el arca de la ofrenda estaba situado allí en el patio de las mujeres y las ofrendas se colocaban en 13 cestas en forma de trompeta, y la gente rica traía la atención para que sus ofrendas escenificasen un gran espectáculo a la hora de depositarla. Y ella deposita 2 blancas, es la moneda, ¿verdad?, de menor valor que circulaba precisamente en Palestina y que equivalía aproximadamente a la 8ª parte de un denario. Y para beneficio de sus lectores romanos, Marcos explica el valor de la blanca en dinero romano, un cuadrante, que es el 1 de aba de un denario, el jornal de un día de trabajo. Entonces, en resumen, el Señor aclara que lo más importante para Jesús no es el monto de la ofrenda, sino el compromiso y ese sacrificio que en ella representa el dar. Y Él, precisamente, el Señor es el que juzga nuestras ofrendas, no por lo que damos, sino por lo que nos ha quedado después de hacerlo. ¿Qué nos queda? ¿Alegría o tristeza o dolor cuando nosotros damos algo para el Señor? Importante meditación. Bueno, hasta aquí llegamos a la lectura de estos capítulos. Vamos a tener la oración de cierre. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundante misericordia, ante tu presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos. Y ayuda y bendice a los niños, Señor, los jóvenes, los ancianos, los enfermos. En tus manos están, Señor. Te presentamos al apóstol Cecilio, te presentamos a Lauria, a Nathan, a Natanael, a José Elías, a Alan, Señor. Ten piedad. Guarda, Señor, la niña Naomi. Ten misericordia, Señor. Ayúdanos a orar unos por otros, porque esto es agradable a ti. No nos abandones, Señor. En el nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.